¡Pum! Ahí, mira, la otra no la picoteaba. Sí. No, bueno, es cada camino, güey, ¿ah? Camina entero. No me entiendo cuánto yo no lo. Bueno, gracias, Mauri. No parece que no venimos a la casa y por la vez buscamos. No, vamos.
Sí, sí, es tarde, día, para... Por eso demora una contando, a ver. ¿Ah? Ah, no voy a pegar un banner que empiece la clase. A ver, pero quiero una cosa. Entonces, partiendo, recuerden que lo tienen en la página 72, partiendo de esto, lo que vamos a hacer nosotros ahora es calcular el gradiente crítico corona, valores. Después de eso vamos a calcular la tensión crítica corona, vamos a tomar los gradientes superficiales, pero recuerden que nosotros lo que vamos a hacer es no calcular este gradiente que está acá, sino vamos a calcular con la ecuación que hace la corrección a la de dos conductores. Esto es para conductor simple. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, pero. Pues, con el que estamos viendo, a ver, fíjense si lo ven, díganme si lo ven, porque todavía no lo escribo. ¿Dónde está? Esperen un ratito. Acá. A ver si se agranda. Ahí está. ¿Se ve ahí? ¿Completo? Entonces, Ahí, como les decía, ahora sí se ve. ¿se lo puede ver ahí en pantalla completa, Tito? Sí, 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 ya lo veo toda la presentación. sí se ve. Bueno, listo. Entonces, acuérdense el camino. Gradiente crítico, calculamos una tensión crítica, calculamos el gradiente superficial. Recuerden que entre estos dos, gradiente superficial de conductor y gradiente crítico, son los que se hacen las comparaciones para el efecto corona. Y la tensión crítica corona se la compara con la tensión nominal de base, que es la que está marcada acá. Y con respecto a esas dos tensiones, nosotros podemos determinar rápidamente si hay pérdida. Y este gradiente, no utilizamos esta ecuación, utilizamos la que tiene la corrección para el gas de los conductores. Por eso que recalculamos en el ejercicio de los valores de la tabla. Ahora, vamos a la fórmula, fíjense, comenzamos por el primero de los términos. ¿Lo ven? Entonces, acá nosotros tenemos el gradiente eléctrico superficial crítico, en donde tiene, como verán, la densidad del aire y tienen el factor M, que era el factor del cableado. A su vez, el radio del conductor lo tenemos que poner en la fórmula en centímetros. El factor de cableado, que tiene un factor MF y un MS, que uno era que indicaba que era cableado, y el otro es el que indica, el factor que indica que el tipo de conductor, que en este caso era 9. Ingeniero, hola. Ingeniero, ¿dónde saca usted el factor de forma y el factor de superficie de esa forma? Los dos factores están tabulados, están en tablitas. No sé si estaban, ingeniero, en la diapositiva, sí creo que están, ¿no? No, él dio desde tal valor a tal valor, pero no, ya le digo. Porque sí, o sea, si no está capaz que en el archivo, pero sí los dijo el ingeniero, les indicó cuáles eran los distintos valores. Sí, No sé si se lo dijo, acuerdan que era 08, vamos a 09, ver los nombró a los distintos valores. En el caso de forma, creo que era uno cuando era un producto. Claro, el factor de forma va de 1 si es circular macizo, lo cual no existe el conductor circular macizo, a 0,85 que es cableado con 6 hilos en la capa externa. ¿Sí? Exacto. Y el factor de superficie va de 0,9 a un conductor limpio o envejecido y llega a 0,3, 0,5 si está cubierto con agua. Exacto. Entonces el de forma va de 1 a 0,85 y el de superficie de 0,9 a 0,3. Ese tiene un valor muy, muy grande. Claro, acá está con 0,8, supone un conductor nuevo. En el cálculo que hace. Y este, bueno, por factor de cableado, como no es conductor sólido, es 0,9. ¿Se entiende? Gracias. Perfecto. Bueno. Después acá fíjese que esto todavía no me lo corrigió el artículo, ya no lo corregí.
Bueno, esto acuérdense que es centímetro de mercurio, que va por centímetro de mercurio, por eso es que se hace el pasaje de unidad, esto es presión, ¿estamos? Entonces, acuérdense que la densidad del aire dependía de la presión atmosférica y de la temperatura. Entonces, con estos valores, ya pasadas las unidades correspondientes, calculábamos los valores finales para el coeficiente. Entonces nos queda 0,9772 y el factor M nos queda 0,72. Al radio del conductor lo ponemos en centímetros y empezamos a hacer los cálculos. Acá tenemos el 21,1, lo multiplicamos por los factores, hacemos la parte que le sigue, 1 más, y acá tenemos lo de 0,308 sobre el factor de la densidad del aire por 1,25, el radio del conductor en centímetros. Una vez que terminamos, hacemos todos los cálculos y nos queda 19,02478,581 kilovolts eficaz por centímetro. Una vez que tenemos la tensión crítica, que es lo que yo les mostraba el camino, podemos, el gradiente eléctrico superficial crítico, podemos calcular la tensión crítica corona. Pero bueno, les repito, acá la calculamos con la provisión de que los conductores están en ACE. Ahí están las distancias equivalentes que lo sacan del trabajo práctico y que es el que yo acá lo pasé a metro, y práctico en centímetro. Si mal no recuerdo, los números de conductores son 2, el radio lo pongo en centímetro. Bueno, vayan viendo que estén bien después, una vez que lo realicen, estén bien las unidades. Y finalmente, acá tomamos el R, que es el valor de la mitad de la distancia entre los dos conductores, expresado en milímetros. Acuérdense que era 45 centímetros la separación, la mitad es 22,5 y por milímetro sería 225. Entonces, reemplazando todos los datos que tenemos acá en la ecuación, llegamos a la tensión crítica, fíjense, que nos da 209,09 kilovoltios fase a tierra. Hasta ahí ya tenemos la parte de la tensión crítica corona y tenemos la parte del gradiente eléctrico superficial crítico. Ahora calculamos lo que vamos a comparar con ellos. En el caso, fíjense, acá tenemos ya el gradiente eléctrico, el conductor, para un haz de conductores, tenemos el máximo y tenemos el mínimo. En función de estos dos valores, nosotros hacemos la comparación. Lo tomamos al caso máximo para comparar ahí el caso crítico. Hacemos todos los cálculos, fíjense, acuérdense que la tensión nominal, esta línea es de 220 kilovoltios, la tensión nominal que calculamos en la fórmula es sobre raíz de 3. Por lo tanto, la tensión nominal, la fase, fíjense acá de fase tierra, es de 127,01 kilovoltios. Volvemos con los datos, repetimos los anteriores, acá este veo que no lo he cambiado, este 8400 que está en la tabla. Y una vez que tenemos esto, el radio del conductor, la sección del haz equivalente, el diámetro, la distancia que existe entre los dos conductores, reemplazamos los valores y fíjense que tenemos un máximo de 11,25 kilovoltios por centímetro y un mínimo, de nuevo todo el mismo estudio, y un mínimo de 10,66 kilovoltios sobre centímetro. Ahora, para que les quede claro la idea que les quería mostrar ayer, les hice estas comparaciones. Fíjense, dentro de las conclusiones, ¿qué podemos decir? Tenemos, esta es la fórmula de pi, ¿está? Entonces teníamos la B, tensión eficaz, fase neutro, es la que nosotros calculamos como tenemos. BC, tensión eficaz, fase neutro, crítica corona, que lo hemos calculado anteriormente, ¿está? Tenemos BN y BC. Y ahí tenemos frecuencia en Hertz, radio del conductor, tenemos la distancia entre conductores, son los datos que utiliza la fórmula de Pi y la densidad relativa del aire. Entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros acá, fíjese? Si yo tengo que Bn menos Bc, que es lo que le decía el ingeniero, nos da como resultado un valor positivo, implica que hay pérdida, o sea que se utiliza la ecuación. Ahora, cuando se detecta que la diferencia entre las dos tensiones arroja un valor negativo, no tenemos pérdida. Entonces, fíjese, hacemos la diferencia de Bn con respecto al valor crítico y nos da menos 82 kilovoltios. Ahora, si nosotros retrocedemos, fíjese, vamos a volver a la tablita, ¿qué nos aparece con respecto a las pérdidas? ¿Qué pueden observar de hecho el programa, de hecho el cálculo?
¿Qué es lo que ven ahí? En las de conductores. En el último, en el caso doble de haz de conductores, fíjese, ¿cómo son las pérdidas? Cero. No. Nulas. Entonces, como las pérdidas son nulas, fíjese, son cero, nosotros lo que estamos verificando al hacer todo este análisis numérico, que es realmente qué cosa, qué es lo que nos dice la teoría. Tenemos un valor numérico que es negativo, por lo tanto, el programa está utilizando la fórmula de pi para la verificación de las pérdidas. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora, la otra conclusión que tenemos de la comparación era compararlo al E máximo que calculábamos con el gradiente eléctrico superficial crítico, ¿tá? Y este es el gradiente eléctrico del conductor. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Nos dice que si el gradiente eléctrico del conductor es menor que el gradiente eléctrico corona, no va a existir efecto corona. Mientras que ahora, si el gradiente superficial del conductor es mayor al gradiente corona, al crítico corona, existe el efecto corona. Ahora, veamos qué pasa con los valores. Acá yo les copio los valores que tenemos arriba. El valor del E máximo, el gradiente superficial que tenemos en el conductor máximo, es de 11,25 contra el gradiente crítico que es de 19,024. Entonces, fíjense acá, este valor es mucho más pequeño que este. Por lo tanto, la condición que se cumple es la primera. Entonces, estamos demostrando que no existe efecto corona y eso también tiene gran parte en lo que está el tema del haz de los conductores. Han visto toda la matemática, toda la corrección. Entonces, esas serían las dos conclusiones importantes y de paso, es para que les quede claro que preguntaban en la clase, ustedes se acuerdan para qué nos servían, cómo se comparaban. Bueno, ahí tienen una forma de verificar cómo se realizan las comparaciones y de paso lo estamos probando al software y viendo qué es lo que utiliza. ¿Alguna consulta para que sigamos? Inge, con eso terminaríamos. No sé si quiere agregar algo más usted. No, yo creo que Sí. si no hay preguntas, Me quedó una duda. Cuando calculó la tensión aplicada al conductor, que eran los 220 kilovoltios, ¿no era por raíz de 2? Sí. ¿Tensión eficaz? No. Es En la fase diapositiva. tierra, ¿no? Eso de la ¿está? Ah, bien. Eso es el raíz de Sí, 2 bueno. es el pico. Acuérdese que es la tensión pico. Por eso que te da 30 y se multiplica por 31. ¿De acuerdo? Sí. Fíjese después en las ecuaciones, nosotros acá no estamos tomando el gradiente eléctrico superficial crítico en valores pico. Acá estamos tomando la eficacia. El pico era por raíz de 2 que se iba a 30, una cosa así. No, acá lo que estamos viendo es comparando la tensión nominal entre fase y tierra con respecto a la tensión crítica. Y como ven ahí, esta es mucho más, la de 220 pasa a ser de 120, 100, y con respecto a esta que es de 200, nos da la diferencia de las dos nos da número negativo. Y es lo que nos está mostrando el programa con respecto a pérdida. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Después da una miradita ahí a la ecuación esa, y fíjate, si dijo el ingeniero la raíz de 2, pero era para el valor pi, y es multiplicado. Acá nosotros la denominal la estamos dividiendo en raíz de 3. Bien. Listo, ingeniero, no sé si quiere agregarle algo a usted. no, creo que si no hay preguntas, es porque quedó claro o hace falta que los chicos lo vean. Sí, después que lo revisen y cualquier cosa nos consultan. Pero bueno, ahí estamos demostrando que los valores del programa se están cumpliendo acorde a lo que estamos mostrando en fórmula. Muy bien, Perfecto. gracias. Listo, Seguimos entonces con cables subterráneos. Bueno, la clase pasada habíamos empezado a ver los cables subterráneos.
habíamos dicho que su uso estaba principalmente dado para cuando hay que acceder a zonas pobladas para así evitar lo que es las cuestiones de impacto ambiental. Obviamente no se usa siempre cable subterráneo en cualquier lado, porque usar cable subterráneo es un lujo, hablando económicamente, ¿sí? Un cable subterráneo es mucho más caro que una línea aérea, ¿no? Bueno, en la clase pasada hemos visto las distintas partes del cable subterráneo. Faltaba por ahí explicar un poco el tema de los tipos de conductores. Tenemos el conductor macizo, que eso es en teoría, porque en transmisión no se usa conductores macizos, siempre se usa cableado o el compacto, ¿sí? A veces, en el caso de elevadas corrientes, se utiliza el anular o el sectorial, ¿sí? Estos permiten que el líquido refrigerante, el aceite, pueda fluir y refrigerar mejor el conductor y así poder transmitir mayores corrientes. Yo no he visto estos dos casos. Generalmente son conductores cableados, ¿no? La capa semiconductora, ¿sí? Polietileno reticulado o acetato etilvinílico, también contaminado con negro de humo. Es esto negro que se ve ahí. Después teníamos el aislante. Hay distintos tipos de aislantes. Uno es el papel impregnado en aceite, que ya no se fabrica, sí se usa. En Tucumán tenemos un conductor con cable subterráneo de papel impregnado en aceite que va desde la Tucumán Norte a Independencia, Estática, Sarmiento, ¿no es cierto? Todas esas estaciones están unidas mediante un cable subterráneo de papel impregnado en aceite. Esa ha sido la tecnología, digamos, original, ¿no? Es una de las primeras tecnologías. Lo que se usa actualmente son los extruidos y principalmente los de polietileno reticulado, es este que aparece aquí, XLP, es el polietileno reticulado. Las pantallas metálicas pueden ser de distintos materiales, cobre, aluminio o plomo, ¿sí? Pueden ser alambres o pueden ser pletinas. La cubierta aislante se utiliza PVC o polietileno. Ya hemos visto en su momento que estos materiales, según estos materiales, va a ser la temperatura de trabajo que va a tener el conductor. En cuanto a la disposición, hay dos disposiciones típicas. Una es la coplanaria horizontal, que es la figura de arriba, y otra es el tres bolillo, ¿sí? La coplanaria horizontal tiene la ventaja de que los conductores están más separados entre sí y por lo tanto se favorece lo que es la disipación de calor. Y el tres bolillo, digamos, tiene en contrario, tiene una menor disipación de calor, pero ocupa menos espacio, ¿no es cierto? El ancho es menor. Esto puede ir directamente enterrado, a veces se le pone una capa de arena, se le pone a veces también como figura acá, unas losetas, ¿sí? Cubriendo el cable, o pueden ir también dentro de caños de PVC, ¿no? Todo lo que es la instalación de cables subterráneos es un arte realmente. No cualquiera hace empalmes de cables subterráneos. Piensen ustedes que hay que empalmar cada una de las capas, esas que estamos viendo, ¿sí? Hay que empalmar el conductor, hay que empalmar...
Sí, Tiene sus medidas todo para cortar cuando se empala un cable. ¿cómo que tiene sus medidas? O sea, cada capa tiene su medida para cortar. Cuando Claro, se corta el cable para empalmarlo, digamos. exacto, Tiene el exacto. manguito de empalme y tiene sus medidas para ir empalmando. Así es. Y el cable subterráneo lo que tiene la gran ventaja es una muy baja tasa de falla. Generalmente nunca fallan. Y donde fallan es precisamente en los empalmes. O a veces se da que vienen los de Telecom o vienen de alguna empresa y cae una zanja y pinchan un cable. Por eso es que siempre que alguna de estas empresas tiene que hacer un tendido de cable, tiene que hacer el pedido de interferencia, tiene que solicitar al transportista de la zona que le digan por dónde pasan los cables de manera de tomar las precauciones del caso, ¿no? Veamos los tipos de conexionado, ¿sí? Si nosotros tenemos tres cables unipolares aislados entre sí, ¿sí? Lo que sucede es que esa corriente que circula por el conductor induce tensiones en las pantallas o vainas, ¿sí? De manera que si alguna persona que trabaja en mantenimiento de cables subterráneos llega a tomar contacto con esa vaina, puede sufrir una descarga bastante desagradable. Para evitar esto es que se conectan a tierra ambos extremos de la pantalla, ¿sí? Como vemos en la figura esta siguiente, ¿sí? Sin embargo, debido a las tensiones inducidas que producen esas corrientes inducidas por las vainas, Disculpe, ingeniero, eh, ¿a qué le llamaba pantalla? No sé si ya lo dijo. donde circula la corriente homopolar, Ah, listo, listo, listo. esta, ¿ah? Por Bien. aquí, por donde circula la corriente homopolar, sería casi como, por decir así, el neutro, Ah, bien. sería como el hilo de guardia. ¿Sí? Entonces ahí se inducen tensiones, esas tensiones, como las pantallas están puestas a tierra en los extremos, se inducen también corrientes. Esas corrientes que circulan lo que hacen es producir pérdidas adicionales en las vainas por efecto Joule. ¿Sí? Las vainas son de metal, la corriente esa y cuadrado por R va a producir pérdidas por Joule, y lo que hacen es reducir la capacidad de transmisión de corriente del conductor, ¿sí? Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis para avisarles cuál es la contraseña, porque a las 10:30 está habilitado, es AIBLZ8. AIB larga LZ8. Desde las 10:30 hasta las 11 menos cuartos. Bueno, entonces esas corrientes, como decíamos, producen pérdidas por efecto Joule, producen calentamiento, y ese calentamiento disminuye la posibilidad de transmitir mayores corrientes, ¿no? Para evitar esto, ¿qué es lo que se hace? Bueno, una primera solución es la transposición de las vainas, ¿sí? Así como hacíamos transposiciones en líneas de 132 kilovoltios, ¿no es cierto?, en líneas aéreas, o 132, 220, 500, lo que fuere, en líneas aéreas, también en, en cables subterráneos se hacen transposiciones cada tercio
de conductor, de la longitud del cableado, ¿no es cierto? En teoría es al tercio y a los 2 tercios, pero obviamente, como sabemos que un empalme es costoso, laborioso y además es un posible punto de falla en el futuro, dependiendo de cuáles son la longitud total del recorrido del cable subterráneo, generalmente las transposiciones se hacen donde termina el rollo de cable subterráneo, ¿sí? Entonces, no es que se lo corta para hacer una transposición, no, sino se espera en función de la longitud del cableado, del recorrido que tiene el cable subterráneo, se espera dónde termina el rollo y ahí se hace la transposición. ¿Sí? Una solución más completa que la anterior es la transposición tanto de las pantallas como de los conductores, ¿sí? La transposición es lo que se llama cross-bonding de los conductores. ¿Sí? Cross-bonding de los conductores. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Lo último que dijo Inge, eso es, digamos, es una garita donde se hace la transposición, porque es la Son como malla y cámaras. el conductor. Claro, cámaras. Claro. Son como cámaras ahí, ¿no? Que tienen el espacio suficiente para que entre el operario y haga la transposición, ¿no es cierto? Bien. Bueno, vamos a los parámetros de cables subterráneos, ¿sí? Empecemos Bueno, con el parámetro capacitivo. Vamos a definir aquí primero algunas distancias y por favor tomen bien apuntes de esto porque muchas veces es motivo de error. Y es la definición del radio interno y el radio externo. El radio interno y el radio externo se lo mide en el aislante. No se lo mide en el conductor, sino que se mide en el aislante, ¿sí? O sea, si yo me voy a la figurita esta del costado que se ve mejor, aquí donde tengo puesto el mouse, ese es el radio interno. No es aquí donde lo estoy poniendo ahora. ¿Lo ven? El radio interno es aquí, donde está el aislante. Y el radio externo lo mismo, es acá, ¿sí? En el borde del aislante. No es en el borde de la capa semiconductora, el borde externo de la capa semiconductora, ¿sí? Si voy al esquemita de acá, el radio es aquí, no aquí. ¿Está claro? Bueno, para calcular la capacidad, vamos a hacer algo muy similar a lo que habíamos visto con líneas, ¿sí? Vamos a aplicar la ley de Gauss, que nos dice que la integral cerrada a lo largo de una superficie de la permitividad por el campo, por el diferencial de superficie, es igual a la carga encerrada, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos adentro? Tenemos la permitividad, que es una constante, el campo, el diferencial de superficie por el coseno entre ambos, ¿sí? Y aquí sucede lo mismo que habíamos visto para el caso de líneas aéreas. La superficie que estamos tomando es como si fuese que tomamos un tubo
¿sí? Un tubo que lo contiene al, al conductor, a la parte del conductor, ¿sí? Que comparte el mismo eje que el conductor, ¿no es cierto? Y ese tubo tiene toda la superficie externa más las dos tapas, digamos, la tapa y el fondo, ¿sí? La tapa de adelante y el fondo de atrás, ¿no? Entonces, el campo es paralelo a el diferencial al diferencial de superficie, ¿no es cierto? En cualquier punto de ese tubo que rodea al conductor. Por lo tanto, si es paralelo, el ángulo es 0 y el coseno es 1. ¿Sí? En cambio, si nosotros analizamos la tapa anterior y posterior de ese tubo, el campo es perpendicular al diferencial de superficie. En un caso, el diferencial de superficie de la tapa el vector estaría apuntando hacia nosotros que estamos mirando la diapositiva, y en el caso del fondo apunta en dirección opuesta. En esos casos, en la tapa y el fondo, el coseno el coseno de 90 grados es 0. Entonces la integral esta que tenemos aquí, como el campo es constante, el módulo, para cualquier distancia constante respecto del centro, entonces lo podemos sacar el valor del módulo del campo, y la superficie es 2pi por el radio y por la longitud, ¿no es cierto? 2pi por el radio, o sea, hasta acá es donde estamos considerando, y por la longitud. Y si ustedes se acuerdan, siempre hemos hablado de que los parámetros son parámetros por unidad de longitud, entonces por 1, ¿sí? Después lo que hacíamos era calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿sí? En este caso va a ser entre D1 y D2, entre el radio interno y el radio externo, de el valor del campo por el diferencial de longitud, ¿sí? Estamos calculando así, en forma radial. El campo tiene dirección radial, el diferencial de longitud también dirección radial, entonces el coseno es 1, ¿sí? El campo, si ustedes se acuerdan, era la carga que hemos sacado de aquí arriba, es la carga dividido epsilon por 2πx. ¿Me siguen? Si despejo aquí x es q sobre epsilon 2πx, que es lo que está acá. Este coseno 1, diferencial de x. La carga, los 2pi y epsilon son de 2 y de 1. Logaritmo neperiano de x entre d2 y d1 es logaritmo neperiano de d2 sobre menos logaritmo neperiano de d1 por propiedad del logaritmo. Eso es logaritmo neperiano de d2 sobre d1. De aquí, como nosotros sabemos que la capacidad es carga sobre diferencia de potencial, se me va el punterito, aquí está. Como la capacidad es carga sobre diferencia de potencial, entonces esto lo pasamos al denominador y todo esto para el otro lado, entonces nos queda que la capacidad es 2pi epsilon, epsilon relativo, epsilon 0, epsilon relativo, que eso es el valor de la permitividad absoluta, ¿no es cierto? Es la permitividad del vacío por la permitividad relativa, sobre el logaritmo neperiano del radio exterior sobre el radio interior. Siempre tengan cuidado de que al hacer los cálculos, esos dos radios estén en la misma unidad de longitud, ¿sí? Metros sobre metros, centímetros sobre centímetros, milímetros sobre milímetros, lo que quieran, pero siempre iguales, ¿sí?
Entonces, ese es el valor de la capacidad, ¿no? Una fórmula parecida a lo que hemos visto para líneas aéreas. Donde aparece aquí también la gran diferencia es en el épsilon relativo, ¿sí? Ese épsilon relativo hace que la capacidad de los cables subterráneos sea más elevada que el caso de líneas aéreas. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Bueno, ya vamos a ver más adelante. Hay un efecto que se llama efecto Ferranti, que como estas capacidades son capacidades Schum, es un parámetro en derivación, parámetro Schum de los cables subterráneos, lo que produce es un aumento de tensión. Por eso es que no se utiliza cables subterráneos en grandes longitudes, ¿sí? Se utiliza a veces para cruces de grandes ríos, incluso de algunos estrechos marítimos, se utiliza cables subterráneos, pero cuando esta longitud ya es grande, no se puede hacer una transmisión en alterna y lo que se hace es transmisión en continuo para evitar justamente el efecto capacitivo. Si se hace una transmisión en corriente continua, el efecto capacitivo y el efecto inductivo desaparecen, ¿no? Solamente queda el efecto resistivo. ¿Estamos? Entonces, ese es algo que siempre tienen que tener en cuenta. Si ustedes le preguntan, ¿qué tiene una capacidad mayor? ¿Una línea, un cable subterráneo o un cable subterráneo? ¿Por qué? Por el épsilon relativo. Fíjense en que para el caso, por ejemplo, del polietileno reticulado, ese épsilon relativo es de un valor de 2,5. ¿Sí? Se aumenta 2 veces y media la capacidad debido a al aislante, ¿no? Que es el polietileno reticulado. En cuanto a las capacidades homopolares, ¿sí? Si se usan cables unipolares o multipolares apantallados individualmente, la capacidad homopolar es igual a la capacidad directa, ¿sí? En el caso de cables subterráneos de transmisión, de línea de transmisión, siempre se van a usar cables unipolares, no multipolares apantallados. ¿Preguntas? ¿No? Seguimos. Bueno, parámetro longitudinal. Veamos el esquemita que está ahí dibujado. Suponemos 3 conductores con disposición coplanar horizontal. Aquí se van a considerar 2 radios medios geométricos. Uno es el radio medio geométrico del conductor en sí y otro el de la vaina. Como la vaina tiene un espesor despreciable, entonces generalmente el radio medio geométrico de la vaina se lo toma igual al radio de la vaina. ¿Estamos? Bueno, en este dibujito de aquí, de la derecha arriba, también lo que está representado son las tensiones a la cual está energizado el conductor, ¿sí? Y la tensión inducida en la vaina, ¿sí? BA, BB y BC van a ser las tensiones de fase con las cuales está energizado la línea, el cable subterráneo. Si, por ejemplo, la línea es de 220 kilovoltios, serán 220 kilovoltios dividido raíz de 3. ¿Sí? Y BU, BB y BW van a ser las tensiones de fase inducidas en las pantallas.
¿Sí? En el caso de cables subterráneos, también el cálculo es similar a lo que habíamos visto para líneas aéreas, ¿sí? Tenemos que calcular las impedancias propias y las impedancias mutuas. Aquí abajo a la izquierda tienen los valores de las impedancias propias. La impedancia propia tiene una parte resistiva compuesta por la resistencia propiamente dicha del conductor más la resistencia de retorno por tierra, que es 3 pi omega por 10 a la menos 4 sobre 2. Es igual que, ¿Ingeniero? es muy similar, sí, que en el caso de líneas aéreas. Sí, Disculpe que lo interrumpa, pero justo ahí vi en la diapositiva y me acordé que tenía que preguntarle algo. ¿Se acuerda la impedancia, la resistencia y la reactancia homopolar? sí. ¿Se calcula por día a la menos 4 o por día a la menos 7? La impedancia se la calcula por 10 a la... a ver, depende de qué unidades va a utilizar. Si va a Claro utilizar que metros o kilómetros. Sí, cuando resolví el práctico lo hice con día a la menos 4 y me daba un valor 9000 y algo ohmios, pero si lo hacía con día a la menos 7 me daba lo que le daba el ingeniero Benjamín. Por eso la duda, y claro. ahora que vi el día a la menos 4, me acordé de eso y era una duda porque digo, bueno, si me está dando con día a la menos 7, quizá el ingeniero se confundió y está mal en la diapositiva. Claro, lo que pasa es que justamente va a depender de si está utilizando metros o kilómetros, las unidades de longitud. ¿Sí? Ah, bien, bien. ¿Mm? Perfecto. Bueno, entonces tenemos aquí el conductor ficticio de Carson, ese que está acá, ¿sí? Y lo que, lo que hacemos es, hemos dicho, tener una parte resistiva y ahora la parte inductiva. La parte inductiva es 2 por 10 a la menos 4, aquí me va a dar en ohmio por kilómetros, ¿sí? La distancia de tierra, ¿sí? Que la calculamos igual que antes, 658,87 de raíz de ρ sobre f, de la resistividad sobre la frecuencia, dividido el radio medio geométrico I. O sea, si estamos calculando las impedancias propias de los conductores, será el radio medio geométrico de los conductores. Si estamos calculando el radio medio la impedancia propia de las vainas, va a ser el radio medio geométrico de la vaina. Aquí tenemos la matriz impedancia, ¿no es cierto? Esa matriz es la que nosotros estamos calculando con estas formulitas de aquí abajo. Fíjense que aquí también vamos a tener vamos a tener una matriz dividido en 4 sectores. Esta primera parte, ¿sí? El primer cuadrante son las matrices, las impedancias propias y mutuas de los conductores de fase. Esta matriz inferior, cuadrante inferior derecho, van a ser las impedancias propias y mutuas de las vainas, ¿sí? Y los cuadrantes superior derecho e inferior izquierdo van a ser las matrices, las impedancias mutuas entre vainas y conductores, ¿sí? Bien. ¿Puedes repetir, por favor? Tenemos la matriz de impedancia que la podemos dividir en 4, ¿sí? El cuadrante superior izquierdo, ¿sí? Que es una matriz 3×3, son las impedancias propias y mutuas de los conductores.
ZA, ZB, ZAC, ZBB y ZCC. ¿Sí? La submatriz de orden 3×3 que está inferior derecha, perdón, ¿sí? ZU, ZV, ZUW, ZBB, ZW, esas son las impedancias propias y mutuas de las vainas. Y las otras dos submatrices que nos quedan, la inferior izquierda y la superior derecha, son las impedancias mutuas, solamente mutuas, entre conductores y vainas. ¿Estamos? Sí, ingeniero, gracias. ¿Ah? Bien. Ahora, las impedancias mutuas, ¿cómo se calculan? Es la resistencia esta de tierra más 2 por 10 a la menos 4, logaritmo neperiano de la distancia de tierra, que la calculamos así, dividido la distancia que hay entre los dos conductores que estamos considerando, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estamos calculando la impedancia mutua entre el conductor de la fase A y la vaina de la fase B, ¿sí? Esa DIJ será DAB. ¿Estamos? Si calculamos la impedancia mutua entre la vaina del conductor C y el conductor B, la distancia será DBC. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Como valores... No lo entendí. Sí. La impedancia mutua, ¿sí? La inductancia mutua es siempre entre dos conductores, entre dos vainas o entre un conductor y la vaina de otro conductor. ¿Sí? O sea, la impedancia mutua será, por ejemplo, ZAB sería una impedancia mutua entre dos conductores. ZAW sería la impedancia mutua entre conductor y vaina del conductor C. ¿Estamos? Entonces lo que yo siempre tengo que tomar es la distancia entre esos dos conductores que estoy tomando. ¿Sí? Si estoy calculando ZAW, la distancia será DAC. Si estoy calculando ZAB, la distancia será DAB. Si estoy calculando ZUV, ¿sí? Entre las vainas U y B, la distancia será DAB. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno. Los parámetros, ya como receta de cocina, para no seguir con demostraciones, que se pueden utilizar para cables subterráneos, son esas formulitas que están acá. Para secuencia directa, la resistencia de alterna por 2 por 10 a la menos 4, logaritmo neperiano de la distancia media geométrica sobre el radio. ¿Sí? El radio medio geométrico sería, ¿no es cierto? Ese en el caso de pantallas aterradas en un solo extremo o aterradas en ambos extremos con transposiciones. Y la impedancia homopolar, para el caso de pantallas aterradas en un solo extremo, es esa formulita que está ahí, ¿no es cierto? Ingeniero, disculpe. Sí. En la reactancia Sí. no falta el omega que multiplica a la inductancia. Sí. Me parece que sí. Porque tiene que quedar algo así. No, ya está metido. 2 por 10 a la menos 4 ya está metido. Porque está metido el PF.
Ya está metido está. todo ahí. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí ustedes ven, por ejemplo, el caso de un catálogo de cables, ¿no? Para distintas secciones, por ejemplo, para el cable este de 400 milímetros cuadrados de sección, está el diámetro del ¿Qué pasa, ma? conductor, ¿sí? Es el diámetro interno, ¿no es cierto? Ah, pero te sonó el teléfono. Propiamente dicho del conductor, no nos sirve a nosotros en el cálculo esto. El diámetro exterior, que tampoco nos sirve en el cálculo. Peso, resistencia eléctrica a 20 grados y corriente continua. A nosotros nos interesa a corriente alterna, que sería la otra que está acá. Y fíjense que está ahí a 90 grados, que sería la temperatura de trabajo. Después ahí aparece el valor de capacidad, en microfarados por kilómetro, la reactancia inductiva 50 Hz y la intensidad de corriente, dependiendo si los cables están enterrados o en el aire. Es decir, si se utilizan los cables o aéreos, obviamente hay una corriente, permite una corriente mayor debido a que se va a poder disipar mayor corriente, mayor calor, pero se va a poder disipar el calor, ¿sí? Fíjense en algunas acotaciones que aparecen aquí abajo, que son interesantes. Una que está hablando es que son 3 cables en 3 bolillos. Como los parámetros dependen de la disposición de los cables subterráneos, aquí lo especifica que estos parámetros están calculados si están en 3 bolillos, ¿sí? Y la intensidad de corriente, fíjense, también dice que están, el caso que están enterrados a un metro y medio en 3 bolillos con una determinada, o sea, 1,5 de profundidad de terreno a 25 grados centígrados y una resistividad térmica del terreno de 100 grados por centímetro por vatio, ¿no es cierto? Y con las pantallas puesta a tierra en los extremos. Después aparece el otro caso, que están en el caso de un plano horizontal. Fíjense que para el cálculo de estos parámetros se ponen muchas condiciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es la disposición? Si están en aire, si están en tierra, cuál es la resistividad del terreno, etcétera. Entonces, en cables subterráneos es bastante complicado saber realmente los parámetros y lo mejor es pedirle al fabricante que calcule cuáles son los parámetros y cuál es también la corriente que va a poder soportar según la disposición y la resistividad térmica del terreno. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí. ¿Cuál sería el razonamiento de su enterrado tolera menos intensidad que en el aire? Claro, porque cuando están en el aire los refrigera mejor. El aire puede ser por un lado el viento y por otro lado el calor por convección. Si están enterrados, no tenés refrigeración de aire y no tenés una disipación por convección. La transmisión del calor es solamente por transmisión, sería. ¿Mm? Y ahí depende de cómo están enterrados, cuál es el terreno, porque en función de cuál es el terreno va a ser va a impedir más o menos la disipación esa del calor, la transmisión del calor. Sí. Bien. Sí, ¿alguien me va a preguntar algo? Disipa mejor calor. Ahora, Ingeniero, la aclaración es que sí, Olmos, Hola. ¿estabas preguntando algo? Sí. Sí. En los 25 grados Celsius, ¿Qué pregunta?
Eso sería la Sí, resistividad es térmica la que hay temperatura en el del conductor terreno. para que evacúe calor. Ah, No, la temperatura del los terreno. 25 Perfecto. grados es la temperatura del terreno y los 100 grados es la Bien. resistividad térmica, nada de resistividad eléctrica, ¿no? Así como la electricidad tiene No, o sea, aparece la transferencia de calor. resistencia eléctrica, que es la que La impide ley de el Ohm flujo de la del calor. corriente. Estos 100 grados por centímetro por vatio es la resistividad térmica que impide el flujo del calor, la disipación del calor. ¿Estamos? Ahí está. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Está bien. Eso era lo que quedaba. No, Eso es todo. Bueno. ¿Ingeniero? Sí. Escucho. Mi duda es, ¿lo hace a modo de comparación al cable en el aire o a tierra? Porque en sí el cable siempre va a ir a tierra o no. Sí. Yo lo que he visto No sé es no sé cable si, subterráneo enterrado. No sé para qué lo ponen en aire. claro, porque eso sería a modo de comparación También. nada más. Sí, me imagino que sí. Me imagino que sí. Considero que puede ser que considera que va en bandeja, no enterrado, sino sobre bandeja portacable. Bien, bien. Claro, pero en el uso como cable para transmisión de energía eléctrica, dentro de, digamos, entre estaciones transformadoras va a ir subterráneo. Capaz que si algún tramo dentro de una estación transformadora, ahí sí pueda ir en aire, algún tramo cortito nomás. Pero si no he visto yo que sea en aire. ¿Sí? Bien, gracias, ingeniero. Bueno, vamos a un ejemplito. Le paso la posta a Benjamín. Comenzamos con el práctico, ¿ya? Dale. ¿O quiere seguir con la teoría? Usted lo hacemos la semana que viene, que usted quiera. Así que los chicos No, pueden empezar como les si queda lo cómodo. tenés listo, prefiero que terminemos hoy con cable. Perfecto, ya lo compartimos. Así empezamos ya tema nuevo la semana que viene. Bueno, habilítemela para que pueda compartir. Ah, cierto que se ha cortado la transmisión. Y se reinicia. Sí. Ahí estamos. Acá está el trabajo práctico número 5, que es el cable subterráneo. Comenzamos con el problema. Problema número 1. Calcular los parámetros eléctricos de fase por vía de longitud de cable PLP de 132 de 630 milímetros cuadrados de la figura. Considerar las vainas perfectamente transpuestas y conectar tierra en un solo eje. Acá tenemos los datos que nos da el problema y acá tenemos datos de estrellas de tabla. Acá hay que en el problema, en el trabajo práctico que se encuentra en la red había una confusión acá porque le ponía al alfa creo con el valor del rho. ¿Se escucha? Sí, a ver. Anda desarrollándolo y ahí lo vamos viendo los valores. Porque si mal Dale. no recuerdo, fíjese al alfa. Anda desarrollando y vemos los valores. 1,674. Perfecto.
Bueno, acá tenemos Sí. los valores de X y LP, el valor de 2,5 Ah, que le mostramos en la teoría, un factor K que es de cambio, que toma sí, 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 1,02, sí. un factor de skin, efecto skin, y después tenemos el K de un efecto proximidad, que es de 1,003. Temperatura del trabajo nos da del cobre, nos da del plomo, uno estaba a 90 grados centígrados, el otro a 80, y luego del terreno 100 ohms metros. Acá con los datos extraídos de tabla ponemos bien el alfa del cobre, que es la variación térmica que tiene el conductor, de 1 sobre el grado, y este es para el caso del cobre, 3,93 por 10 a la menos 3, 1 sobre el grado, para el caso del plomo tenemos esto, y después el Rho, que es la constante, a 20 grados, teníamos 1,724 por 10 a la menos 8 ohms metros, y la del plomo 2,14 por 10 a la menos 7 ohms metros. Tomando ya los datos, ahí teníamos la gráfica de cómo está el conductor, vamos a ir volviendo, nos muestra la temperatura de los 25 grados, cómo están entre ellos. Y bueno, en función de esto, nos pedía que calculemos los parámetros de capacidad. Vamos a comenzar con capacidad, tenemos el epsilon 0, los valores 885, el epsilon negativo, 2,5. Esta es la permitida del vacío y la relativa. Reemplazando los valores, acá tomamos el radio externo en 31,7, el radio interno en 16,6, hacemos el reemplazo de valores, están todas las fórmulas, y eso nos terminaba dando una capacidad de 2,15 por 10 a menos 10 faradios sobre metro. Y si lo pasábamos a microfaradios, entonces hacemos el pasaje de unidades y nos termina quedando este valor. Una vez que estamos, ya pasamos de capacidad, pasamos los parámetros de resistencia. Para el cobre, en resistencia en continua, tomamos la temperatura en 20 grados, perdón, el Rho del cobre a 20 grados, tenemos el valor, y bueno, la resistencia en continua para los 20 grados, el Rho por L sobre S. El radio del conductor, lo pasamos como a metro, tenemos la sección, tipo radio del conductor al cuadrado, reemplazamos en la ecuación, fíjense que acá lo ponemos al radio en función de la longitud, con lo cual nos termina dando entonces el radio en continua, la resistencia en continua para 20 grados nos termina quedando 0,0247 ohms por kilómetro. ¿Se entiende? Esto es lo mismo, el mismo estudio que se hizo con inductancia también, que lo vimos en el práctico 2. Ahora hacíamos la transformada, y que sea, ya teníamos el Rho, ahora tenemos la constante, y con la constante Ingeniero, tenemos la variación de temperatura. Ahora sí, dime. ¿puede volver a la diapositiva 3, por favor? ¿Sí? ¿Está? No, la anterior, esa. ¿Esta o la Ahí anterior? está. No, la 3 ya está. Sí. Sí, perfecto. Estamos, bueno, igual ya le vamos a subir este también, ¿no? Así que no hay problema, ya está, lo voy completando yo por ahí. Si le encontramos errorcito, lo vamos corrigiendo y lo subimos ya como parte de que quede bien. Está entonces, bueno, fíjense, para el parámetro de resistencia, partía la resistencia en continua a 20 grados y de ahí la trasladábamos a 90 grados y después hacíamos el pasaje que se hacía a 90 grados, pero ya directamente para hacer. Está entonces, fíjense, en continua en 20 ya teníamos el valor de la resistencia por unidad de longitud, entonces nos queda 0,042, 0,0247 ohms kilómetros. Para los 90 grados, fíjense, usamos la constante, entonces la fórmula que nos quedaba, unidad de resistencia a 90 grados en continuo por unidades de longitud es la misma resistencia que tenemos para los 20 grados por 1 más la constante de variación térmica por el delta de temperatura que tenemos. Recuerden que tomamos la temperatura de la 90 y la temperatura inicial teníamos 20, ¿verdad? Que es por lo que partimos. Diferencia 70 grados, hacemos los cálculos y a 90 grados, fíjense, aumenta por efecto de temperatura 0,315 ohms kilómetros. Resistencia continua, 90 grados por unidad de longitud, kilómetros para este caso. ¿Se van siguiendo?
Bien, ingeniero. Está claro. Bueno, entonces ahora lo que hacemos, ya tenemos a 90, tenemos la resistencia a 90, la calculamos para la resistencia, pero en nuestro caso una interna, a 90 grados, y es tomar la resistencia que teníamos por unidad de longitud, 90 grados, continua, y se la multiplica por la constante del efecto spin, efecto proximidad y efecto cableado. Hacemos todo el cálculo, fíjense, tomamos la más grande, y nos termina quedando 0,0342. Como verán, siguen las reglas y lo que veníamos estudiando. O sea, esta tiene una variación por el efecto térmico y después podemos observar en valores la variación en alterna, ¿no? Debido a la frecuencia. Bueno, de ahí tenemos los parámetros de resistencia, pero para el plomo PB tenemos que tomar el continuo. Entonces, ahí tomamos para una temperatura de 20 grados, que es con la que inicialmente se comienza, tenemos el dato, partimos de nuevo acá, rho por L sobre S, tomamos los diámetros que teníamos acá, diámetro interior, diámetro exterior, calculado, como acá, no sé si lo pueden observar, lo que nosotros tenemos en la sección esta, ahí. Entonces, y haciendo la diferencia, lo que nosotros vamos a hacer es calcular la sección, la superficie esta, para poder hacer el cálculo con este valorcito y con las unidades que tenemos. Después lo controlan y van viendo si están correctos los resultados. Ahí tenemos que la superficie de la vaina es la parte exterior menos la sección interna. Hacemos la diferencia y eso lo ponemos acá. Entonces, nos termina quedando que la resistencia de la vaina en 20 grados por unidad de longitud es 3,2437 por 10 a la menos 4 ohmios. Lo pasamos a kilómetros. Por ahí lo que preguntaban recién el compañero, a veces va a poner menos 4, menos 7, pasado a kilómetros, lo tenemos acá. ¿Qué pasa? 0,32437 ohmios. Debido a la variación térmica, ahora lo calculamos para los 80 grados. Aquí tenemos la constante de variación térmica, tenemos delta de temperatura, inicial a 20, queremos llegar a 80, y en función de eso hacemos el cálculo. Nuevamente tenemos la resistencia continua a 20 grados de la vaina por el factor este de producción. Una vez que lo tenemos, nuevamente fíjense en la variación, aumenta por kilómetro en la resistencia en continua para el material de la vaina. Todo esto en unidades de longitud. Ahora la calculamos en la alterna para los 80 grados y la continua que tenemos en unidades de longitud, bueno, por sus respectivos efectos, proximidad, cableado, y nos termina dando este valor. Entonces, si observan, fíjense, partimos de 0,324 a 0,406 por efecto térmico y a 0,441 efecto colineal. Entonces, ya tenemos toda la parte de resistencia completa. Calculamos primero capacitancia, calculamos todo lo que es resistencia y vamos a la ecuación ahora de las inductancias. Acá tenemos las inductancias propias, con la ecuación correspondiente, trabajo por unidad menos 4, logaritmo de la distancia sobre el radio medio geométrico, tomamos la distancia de tierra, el radio medio geométrico toma el 0,82, que es el 82% del radio del conductor. Eso si lo buscan, después van a ver que está en el, para que no se asusten, está en el problema número 2, lo toman bien. En el problema número 2, al final, fíjese, después dice el 82% del radio del conductor, el radio medio geométrico. Entonces lo calculamos y nos da este valorcito. Reemplazamos nuevamente y tenemos la inductancia propia en henrios por kilómetro, 2,24, la inductancia mutua, hacemos los cálculos correspondientes, toman las distancias equivalentes, siempre fíjense que acá respetamos y ponemos las unidades, son las mismas, están tomadas en metros, y son en centímetros, hay que acordarse de pasarlas a centímetros, lo mismo que para el caso de los logaritmos, en acá 931, 0,32. Bueno, finalmente tenemos acá 1,59 por 10 menos 3 henrios metro y pasado a henrio por kilómetro 1,59. Fíjense, 2,2 la propia, 1,59 la mutua.
es menor, acuérdense siempre de la inductancia mutua también. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, sin problema. Bueno, entonces como Sí, verán, fíjense ahí que en toda la fórmula está el 10 a la menos 4, ¿no? exacto. Está el día de menos 4 acá en la mutua y en la propia. Bueno, entonces, a modo de repaso rápido, ¿qué es lo que se hizo con el radio? Lo primero es, partimos de capacidad, llegamos a los valores de capacitancia, partimos a los cálculos resistivos, se parte de continua, se hace variación térmica, llegamos a alterna, partimos para la vaina, también en continua, temperatura inicial, una temperatura después la variación térmica 80 grados, tenemos la resistencia en alterna y pasamos al cálculo de la inductancia. Tenemos la inductancia propia y la inductancia mutua. De ahí pasábamos al problema número 2 y que en el problema número 2 nos dice un sistema trifásico compuesto por cables de cobre para de 400 milímetros cuadrados, de secciones, hilación, XLP, de 43 bolillos, el cable se encuentra traspuesto y tiene pantallas conectadas a tierra en ambos extremos. Hallar inductancia y capacitancia, si el radio medio geométrico es del 82% del radio. Y bueno, acá nos pide inductancia propia, con los datos que tenemos, microconductor, radio de conductor, radio medio geométrico, ITC, vamos empalmando los valores, 0,82 por el valor del radio, lo tenemos en metros, L propia, bueno, la distancia en metros sobre el radio que tenemos abajo, el radio medio geométrico, con lo cual nos termina dando esta L en distancia propia de 2,30, que es la mutua de 1,59 y los parámetros de capacitancia, que lo traemos un catálogo premium, hacemos todos los valores, tenemos el epsilon 0, epsilon relativo, reemplazamos. Repasemos algo. Ingeniero, una preguntita. ¿El 82% del radio del conductor que toma para el radio medio geométrico es siempre o alguna vez el fabricante lo detalla o no sé? De vuelta, el tema del radio medio geométrico, eso es igual que en el caso de líneas aéreas. Al primer lugar que deberíamos ir es al fabricante. Si el fabricante no lo tiene, podríamos ir a tablas de conductores. En el caso de cables subterráneos ya es más difícil conseguir tablas de conductores donde figure el radio medio geométrico. Y de última lo estimas. Son las tres fuentes. Ah, bien, gracias. Orden de la fuente. Era una pregunta. Los radios exterior y el interior, de ahí, del parámetro de capacitancia, ese también lo sacó del catálogo PRE. El catálogo. Al último, ¿no? El último del catálogo. Los otros tengo que verificar. Que ya están bien. Perfecto, gracias. Y eso ya queda para ustedes ahí, si muestran algún errorcito, van desarrollando también y bueno, hay alguna trampita. ¿Algo más? Ingeniero, ¿que este práctico también es dentro de 10 días o tenemos unos días más? Digo, por lo que ayer nos asignaron uno también. Siempre pidiendo descuento, ¿no? Bueno, tenemos 15 días. 15 días para el proyecto. Perfecto, bueno, 15 días para el sentido. Perfecto, gracias. Hay que mañana un poco, ingeniero, si te nos llevan al aire. Casi todo desarrollado, así que no hay por qué, no hay necesidad de tanto tiempo. Bueno, quedan 10 minutos, no quiero empezar con el otro tema. No sé si hay alguna pregunta. Si no, terminamos acá. No. Inge, una consulta. Consulta. Eso que dijo de la parte del radio, del conductor, justo se me cortó a mí un poco, no lo entendí muy bien. Que se le toma del aislante, esa parte, se la puede repetir.
el radio externo y el radio interno que se toma está medido sobre el aislante. No lo tiene que tomar sobre El interno del lado del conductor, el aislante, sobre claro. Y del no lado hay que tomarlo ni sobre la vaina ni sobre el conductor. Es sobre el aislante, porque ese es el elemento justamente que nos está separando la parte activa de la parte, Reactivo. digamos, aislada, ¿no es cierto? Ajá. Ustedes tienen que hacer de cuenta que el semiconductor forma parte del conductor, ¿sí? Sí. La capa semiconductora, a ver, ya les comparto la pantalla a ver si... Sobre los bordes del aislante. Si vamos acá, vemos acá. Ustedes tienen que considerar que esta capa semiconductora forma parte del conductor a los efectos de los cálculos. Ajá. Porque el campo eléctrico, ¿sí?, es radial fuera de la capa semiconductora esta. Y esta otra capa semiconductora externa tienen que hacer de cuenta que forma parte de la pantalla metálica también. Se hagan de cuenta que la parte semiconductora es conductora para los cálculos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ahora sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una consulta, ingeniero. Sí. Bien, no tiene nada que ver con la parte de subterráneo, pero sí de un ejercicio que quedó de la torre de 500 kilovoltios. Sí. Yo estaba haciendo el cálculo completo